para ello contamos ya en el estudio con la máster en ciencias, Luremis Rodríguez Hernández, especialista en psicología de la salud. Esto será en el segundo momento que hoy dedicamos a la psicología, porque antes conoceremos de inmediato las principales variables en la contención de la pandemia, siempre con el acompañamiento del sistema de la radio cubana. Está junto a nosotros la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos hace posible esta transmisión realmente, la intérprete de lenguas de señas, a la máster Luremis, que como tú dijiste es un tema importante, los efectos psicológicos sobre el que ha padecido la COVID y muy importante sobre la familia, las personas, que realmente van a ser prácticamente en cualquier momento 2 años de mucha tensión, de restricciones. Indiscutiblemente eso tiene que tener un impacto en la psicología de las personas. Así que bienvenida y qué bueno que se toquen estos temas acá en las conferencias. Bueno, buenos días a todas las personas que escuchan la conferencia diariamente. Nosotros hoy brindando la información, no mucho mejor que el día de ayer, algunos indicadores o los fundamentales, incidencia y letalidad un tanto elevadas nuevamente en el día de hoy. Tenemos que informar y lamentar el fallecimiento de 86 personas con COVID-19 en nuestro país, en 14 de las 15 provincias y 53 municipios. En la provincia de Mayabeque fallecen 12 personas con COVID, 4 del municipio de Jaruco, de Güines y Quibicán, 2 de cada uno, de Bejucal, Batabanó, San José de las Lajas y Nueva Paz, un fallecido en cada uno de estos municipios. Pinar de Río son 8 las personas que fallecen, de Los Palacios 3, de Pinar de Río 2 y de Consolación del Sur, San Juan y Martínez y Viñales, un fallecido de cada uno de ellos. Los 8 fallecidos de la provincia de Las Tunas, del municipio Amancio Rodríguez 5 y del municipio Las Tunas 3. Los 8 fallecidos de la provincia de Holguín, del municipio de Holguín 3, de Cacocún, Báguano, Rafael Freire, Moa y Antilla, 1 de cada uno. En Santiago de Cuba fallecen 8 personas. Del municipio Santiago de Cuba y Julio Antonio Mella, 2 de cada uno. Y de Tercer Frente, Songolamaya, Palma Soriano y San Luis, fallece una persona de cada uno de estos municipios. En Villa Clara, en Artemisa, fallecen 7 personas también. Del municipio San Cristóbal 3, de Bauta 2, de Mariel y Alquízar, un fallecido de cada uno. En Villa Clara fallecen 7 personas. De los municipios de Santa Clara, Placetas y Camajuaní, 2 fallecidos de cada uno de ellos, y del municipio de Remedio fallece una persona. En La Habana, las 6 personas que fallecen, 2 del municipio Arroyo Naranjo y de 10 de octubre, Habana del Este, Centro Habana y Playa, un fallecido en cada uno de estos municipios. Guantánamo, con 6 fallecidos que informamos hoy, del municipio Caimanera y Baracoa, 2 de cada uno, y de Maicí y El Salvador fallecen una persona también. En Granma, 5 personas fallecen con COVID, 3 del municipio de Bayamo, de Nequero y Medialuna, un fallecido de cada uno. Los 4 fallecidos de la provincia de Camagüey, 3 del municipio de Camagüey y 1 de Minas. Los 3 fallecidos de la provincia de Cienfuegos, todos del municipio de Cienfuegos. Los 3 fallecidos de la provincia de Santi Espíritu, de los municipios Santi Espíritu, Jatibonico y Trinidad. Y fallece una persona en la provincia de Ciego de Ávila, del municipio de Majagua. Nuevamente, edades jóvenes, menores de 50 años, 7, entre 50 y 59, 11 personas, entre 60 y 69, 15 personas, y el grupo de mucho riesgo por las evoluciones
desfavorables que presentan entre 70 y 79, 28 entre 80 y 89, 20, y nuevamente de 90 años y más fallecen 5 personas entre los que informamos en el día de hoy. En resumen, edades jóvenes menores de 60 años, 18 personas fallecen en el día de ayer, el 20,9%. Y de 70 años y más, que es el porciento mayor todos los días, 53 personas, el 61,6% de todos los que informamos en el día de hoy. El sexo femenino, el sexo masculino predominando hoy realmente con un incremento, 59 de los 86 fallecidos, y tenemos que informar que de todos los que informamos como fallecidos, 3 ya se encontraban con la prueba del PCR negativo. Las comorbilidades, las conocidas ya por nuestra población. La hipertensión arterial en 66 de ellos, la diabetes mellitus en 26, la cardiopatía isquémica en 21, la enfermedad renal crónica 8 de los fallecidos, el asma bronquial en 5, la obesidad y la enfermedad cerebrovascular en 4, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 3 de los fallecidos, una persona con demencia, 1 con cáncer y 1 con epilepsia. Y como siempre resumimos, ya se está haciendo habitual todos los días, un grupo de personas que aparentemente sanas, porque no tenían ninguna comorbilidad identificada, fallecen con la COVID-19 por la evolución que está teniendo estas nuevas variantes del virus. Aparentemente sanos, 9 personas de las que informamos en el día de hoy. De esta forma lamentamos mucho todos estos fallecimientos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Ingresados en Cuba, 98.655 personas, sospechosos 54.836, vigilancia 4.190 y confirmados activos, una cifra todavía muy elevada, 39.629, que estamos hablando incluso de 1.594 más que los informados en el día de ayer, y que tiene que ver con el número de personas que se diagnostican diariamente, que como hemos visto en estos últimos días, supera al número de altas que se dan en el día. 57.277 muestras, nuevamente una cifra elevada de muestras, se procesaron para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual permitió identificar 8.317 personas con la COVID-19. Realmente una cifra elevada de casos positivos diagnosticados ayer, incluso 546 más que los que habíamos diagnosticado en el día de ayer. Una transmisión y una complejidad epidemiológica que vale la pena que las personas reflexionen sobre este comportamiento. Con este procesamiento de muestras ayer y los resultados, ya se han procesado en Cuba 8.389.906 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual ha permitido diagnosticar 712.992 personas con COVID-19, lo cual hace que el 8,5% de todas las muestras procesadas hayan sido positivas a la COVID-19. Nuevamente, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se procesaron muestras en el día de ayer, y las por cientos mayores, en correspondencia con su complejidad: La Habana, Pinar del Río, Holguín, Villa Clara, Santiago de Cuba, Santi Espíritu, Artemisa, en definitiva, de todos los territorios. La positividad en el día de ayer de las muestras analizadas de un 14,5%,
discretamente superior al día de ayer, que era de 14,2%. Y como pueden ver ahí en el gráfico, todas las provincias con una positividad de las muestras de un 8,6% o más, excepto la provincia de Matanza, que el 6,9% resulta positivo, La Habana el 6,2% y el municipio especial Isla de la Juventud, que no diagnostica casos en el día de ayer. Y por encima de la media nacional, con porcientos de positividad muy elevados, como también se puede ver en el gráfico ahí, las provincias de Las Tunas, Santi Espíritu, Pinar del Río, Mayabeque, Camagüey, Guantánamo y Santiago de Cuba, en ese orden de mayor a menor. De los 8.317 pacientes diagnosticados ayer, 8.300 como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad en nuestro país. Se diagnostican 17 casos importados que arribaron recientemente a nuestro país y por el protocolo establecido se realizó el diagnóstico. El gráfico que muestra el comportamiento de autóctonos e importados en los últimos 15 días, ahí lo tiene. Ya se han diagnosticado 110.466 personas con COVID-19 en estos últimos 15 días, de los cuales, igual que en días anteriores, el 99,7% son consecuencia de la transmisión autóctona. Estamos hablando de 110.179. Importados, acumulados en estos 15 días, 287, que es el 0,3%. Y ahí se puede ver que hoy se produce, habíamos tenido un incremento ayer con respecto al día anterior y hoy un incremento con respecto al día de ayer. Estamos hablando de 535 casos autóctonos más en el día de hoy, en el día de ayer, que los diagnosticados el día anterior. Contactos de casos confirmados ya previamente el 99,5%. Ese es el comportamiento desde hace varias semanas. En el acumulado es el 98,4%. Como ya dijimos, 17 de los casos diagnosticados son casos importados que arribaron recientemente del exterior y ya se acumulan un total con estos 17 de 11.210 casos importados diagnosticados en nuestro país desde el inicio de la pandemia, el 1,6%. Se trabaja para precisar la fuente de infección de 24 de los diagnosticados ayer. Por provincias y territorios, ahí tenemos y vamos a ver que realmente es una situación compleja. La Habana, la complejidad mayor, Pinar del Río sigue con una transmisión muy elevada, no se logra todavía impactar para lograr una reducción, independientemente de las acciones que se vienen realizando. 1.563 casos en el día de ayer. La Habana 652, Mayabeque 442, Artemisa 396 y Matanza nuevamente logrando un control, 123 casos ayer. El centro, vamos a ver la complejidad que presenta, que es un poquito superior a Oriente y a Occidente, dado en este caso por una cifra muy elevada de casos diagnosticados en Santi Espíritu, 878. Camagüey también con 618, Villa Clara 494, Cienfuegos trabajando para lograr el control de la elevada transmisión que presentó y todavía tiene, 392, y la provincia de Ciego de Ávila demostrando que va camino del control, 168. En el oriente de nuestro país, pues ahí tienen la complejidad. En estos momentos Las Tunas con 838 es la que tiene una mayor transmisión en el territorio oriental. Santiago de Cuba le sigue con 679, Holguín 425, Guantánamo va disminuyendo lo que
Quisiéramos que fuera de una forma estable, que se mantuviera una reducción, 363 en el día de ayer, y la provincia de Granma con 286 casos diagnosticados en el día de ayer. El sexo femenino ayer, igual que en días anteriores, 52,7% de todos los casos diagnosticados. Ese ha sido el comportamiento en las últimas semanas. En el acumulado se mantiene en el 52% el sexo femenino. Asintomáticos, el 4,7% tampoco tiene modificación. De todos los diagnosticados en Cuba, el 17% ha estado asintomático en el momento del diagnóstico. Y nuevamente, una cifra elevada de menores de 20 años de edad diagnosticados en el día de ayer. Estamos hablando de 1.964, el 23,6% de todos los diagnosticados. Y lo que es todavía más complicado, más que dice de que todavía tenemos que ajustar muchas cosas, de 18 años y menos, 1.885, pero además de eso, de esos 1.885, 231 menores de un año, 65 menores de 6 meses y de ellos 21 recién nacidos, cifra que se incrementa lejos de disminuir. Y no me cansaré de reiterar el riesgo que corremos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, que sí tenemos una responsabilidad con ellos. De 20 a 39 años de edad, 2.027, de 40 a 59, 2.488, y el grupo de mucho riesgo por la evolución muy desfavorable, 60 y más, 1.838. El gráfico del comportamiento de los pacientes en edades pediátricas en los últimos 15 días, ahí lo tienen. Se han diagnosticado 24.731 en este periodo de tiempo, promediando la elevada cifra de 1.649 diariamente. Y hoy, como yo dije cuando empecé a hablar de los grupos de edades, con 93 casos más en edades pediátricas que los que habíamos informado en el día de ayer. Fíjense que va subiendo en una escalera en los últimos 3 días. Importados, como yo dije, ya 17 diagnosticados ayer, de las provincias de La Habana 7, Matanzas y Villa Clara 2 cada uno, Santi Espíritus 3, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, un caso de cada uno de ellos. Por países de procedencia, 6 procedían de Rusia, 3 de Francia, 2 de España, de Uruguay, de Italia, Grecia, Estados Unidos, México y Panamá, un importado de cada uno de ellos. Todos viajeros cubanos, excepto una turista bielorrusa procedente de Rusia y una turista española procedente de España, ambas diagnosticadas en la provincia de Matanzas. Estos son 2 de los extranjeros diagnosticados ayer, con lo cual se une una vietnamita como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Camagüey. Y como ya nos tiene acostumbrados, Gisela, el análisis por municipio de los casos autóctonos confirmados en el día de ayer. Solo decir, como un adelanto, que con los 8.300 casos autóctonos que se diagnosticaron ayer, estamos hablando de 535 más que los que habíamos diagnosticado en el día anterior. Y como vimos en el gráfico, lamentablemente, con un incremento en los últimos 3 días. Bueno, pasamos de inmediato entonces, doctor, a conocer cuál es la estadística por cada uno de los municipios del país, el impacto de la COVID-19 a partir de la información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública. Comenzamos, como cada mañana, con el análisis de la información en Pinar del Río. La provincia hoy, epicentro de la enfermedad. Pinar del Río con la cifra mayor de contagiados en esta jornada, 311 casos más
en relación con la jornada precedente y con una transmisión en sus 11 municipios. Pinar del Río hoy reporta 1.563 casos autóctonos como acumulado total. La cabecera con las mayores cifras de contagios, 651, le sigue Sandino con 207, Consolación del Sur con 169 casos positivos, Los Palacios reporta 156 confirmados, La Palma 146, Guane 76, Viñales 66, San Luis 47, San Juan y Martínez 32, Minas de Matambre 8 y Mantua 5 casos positivos. Avanzamos, vamos a conocer cuál es la situación de Artemisa. Artemisa con 396 casos autóctonos en esta jornada, 129 casos menos en relación con la jornada de ayer, con una transmisión presente hoy también en sus 11 municipios. San Cristóbal, 86 casos positivos, Candelaria 74, Caimito 49, Guanajay 47, Mariel 34, San Antonio de los Baños 27, Artemisa 23, al igual que Alquizar, Guira de Melena 22, Bauta 9 y Bahía Honda con 2 casos positivos. La capital, con 645 casos autóctonos, se ha movido, sobre todo entre este total de casos, sobre los 600 confirmados en cada jornada. La Lisa, con 71 casos positivos, ha desplazado a Boyeros. Boyeros en esta jornada con 63 casos, Habana del Este 60, al igual que Arroyo Naranjo, Cerro 55, 10 de octubre 51 casos, Playa 44, Centro Habana 42, Guanabacoa 37, Plaza de la Revolución 32, Marianao 31, al igual que el municipio Habana Vieja, San Miguel del Padrón 28, Cotorro 25 y Regla 15 confirmados. 617 casos autóctonos en esta jornada, con una transmisión presente en sus 13 municipios, Camagüey con 299 confirmados, Minas 63, Florida 50, Nuevitas 39, Vertientes 36, Jimaguayú 26, al igual que Céspedes, Sinajasa, Santa Cruz del Sur 21, Sibanicú 12, Esmeralda 11, Sierra de Cubitas 5 y Guáimaro con 3 confirmados. Avanzamos, vamos a conocer cuál es la situación de Las Tunas. Las Tunas con un escenario muy desfavorable en esta jornada, con un acumulado total de 837 casos autóctonos, 440 casos más en relación con la jornada de ayer y con una transmisión en sus 8 municipios. Las Tunas con 313 casos confirmados en la ciudad en esta jornada, Amancio con 126, Jobabo 117, Puerto Padre 103, Manatí 89, Colombia 54, Majibacoa 30 y Jesús Menéndez con 5 confirmados. Holguín con una elevada transmisión, aunque hoy con 324 casos menos en relación Holguín con 126 casos, Urbano Noris 61, Cueto 59, Franpaís 39, Calixto García 32, Banes 31, Báguanos con 28 casos, Cacocún 22, Antilla 15, Mayarí 5, Rafael Freire 4, Jibara 2 y Moa con un caso positivo. Granma con 286 casos autóctonos en esta jornada, aunque 15 menos en relación con la jornada de ayer, con una transmisión presente en 9 de sus 13 municipios. Niquero, hoy con las mayores cifras, 52 casos positivos, le sigue Yara con 46, Medialuna 45, Bayamo 43, Guisa 40, Manzanillo 29, Campechuela 23, Jiguaní 5 y Río Cauto con 3 casos positivos.
Santiago de Cuba, una de las provincias con una situación desfavorable desde el punto de vista epidemiológico en estos momentos, con 679 casos autóctonos, 19 más en relación con la jornada de ayer y con una transmisión presente en sus 9 municipios. Santiago de Cuba, la ciudad con las mayores cifras, 232 casos positivos en esta jornada, segundo frente 169, Mella 58, Palma Soriano 54, Guamá 47, Tercer Frente 32, Contramaestre 31, Songo La Maya 29 y San Luis 27 casos positivos. Avanzamos y vamos cerrando. Guantánamo, en la más oriental de las provincias, hoy con un acumulado total de 363 casos autóctonos. Baracoa con una situación bien complicada, 259 casos positivos. El Salvador 48, Imías 18, Guantánamo 16, San Antonio del Sur 15, Caimanera 4 y Niceto Pérez con 3 casos positivos, aunque es necesario destacar que hoy Guantánamo con 64 casos menos en relación con la jornada de ayer y con una transmisión presente en 7 de sus 10 municipios. Y concluimos, como cada jornada, en el municipio especial Isla de la Juventud, que da muestra de control de la epidemia sin casos autóctonos por COVID-19. Ha sido el resumen estadístico de cómo impacta la enfermedad por cada uno de los municipios del país. Doctor. Indiscutiblemente, Gisela, muy compleja todavía la situación, de mucho riesgo. Realmente esta variante Delta que tenemos prácticamente en todo el territorio, con sus características muy bien descritas e identificadas, pues es muy contagiosa y de muy complejo su control, muy difícil. Y Guantánamo, viste que al final se está concentrando fundamentalmente en el municipio de Baracoa, donde, como yo he dicho otras veces, hay equipos allí trabajando y no tenemos duda que lo van a controlar, pero necesitando mucho de la participación popular. Con esta incidencia que tú has informado, bueno, pues Cuba, su tasa de incidencia en estos momentos, aunque disminuye discretamente con respecto al día de ayer, pero indiscutiblemente todavía un tanto elevada. Ahí la tienen en pantalla, una tasa de 985 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y 9 provincias realmente con una tasa por encima de 1.000, que de mayor complejidad a menor: Pinar del Río, Cienfuegos, Santi Espíritus, Mayabeque, Artemisa, Las Tunas, Guantánamo, Holguín y Camagüey, con una tasa, reitero, de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes por encima de 1.000. Realmente solo el municipio especial Isla de la Juventud podemos mencionarlo con una baja tasa. Cuba, de esta forma y con este comportamiento del diagnóstico ayer, de los 712.992 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad desde el año pasado, del mes de marzo del 2020, se mantiene ingresado 39.629, que, como ya yo dije, es una cifra muy elevada de casos activos. De ellos, el 98,9%, o sea, 39.216, con una evolución clínica estable. Lamentablemente, tenemos que reiterar que informamos 86 personas que fallecieron en nuestro país con COVID-19, con lo cual se suman ya 5.967 fallecidos desde el principio de la pandemia, durante toda la pandemia. Eso hace que la letalidad se incremente a un 0,84% en el día de hoy, lo cual siempre decimos es baja comparada con el mundo, que es de 2,07, comparada con la región de las Américas, que es de 2,49, pero muy alta para los propósitos de nuestro país, por lo cual se trabaja para lograr su reducción. Los 2 evacuados, los 55 retornados después del diagnóstico, y ayer, como ya también yo dije inicialmente,
6.637 altas se dieron en nuestro país, con lo cual ya se darán cuenta de que queda por debajo del número de casos diagnosticados, 1.680 menos. Eso es lo que hace que el número de activos se incremente con respecto al día anterior. No obstante, con estas altas, el 93,6% de todas las personas que han tenido COVID-19 en Cuba durante toda la pandemia están recuperados. Estamos hablando de 667.339. Todavía una cifra muy elevada de pacientes con COVID-19 en las terapias intensivas, 413, de los cuales 134 con un estado crítico y 279 graves. Cifras muy elevadas y de mucha complejidad por la evolución que presentan estos pacientes. Finalmente, el gráfico que resume la pandemia en Cuba, ahí lo tienen, se puede apreciar más o menos, porque las cifras son pequeñas. En los 7 primeros días del mes de septiembre se han confirmado 53.528 casos y lamentablemente han fallecido 590 personas, promediando la elevada cifra de 7.646 casos diariamente y, lo que es todavía más significativo, 84 fallecidos diariamente, incluso superior al mes de agosto. No obstante, entre la participación activa de la población sanitaria, ya en estos momentos, desde hace varias semanas, vacunación, ahí tienen ustedes la cifra, 53,2% de la población cubana con una primera dosis administrada hasta el día de ayer, 43,5% con una segunda dosis y 37,03 personas que en Cuba han recibido la tercera dosis de los candidatos de las vacunas, lo cual indiscutiblemente muchos de ellos con el tiempo suficiente para el desarrollo de los anticuerpos. Y como pueden ver, el número de dosis aplicadas ya prácticamente con 15 millones, 14 millones 989.148. Hasta aquí, Gisela, la situación en nuestro país y, como ven, compleja, pero trabajando para resolverlo. Y son buenas noticias que en septiembre avanza la intervención ya en población infantil. Mucho. Las familias muy contentas con este inicio de la vacunación anti-COVID-19 en edades pediátricas. Agradecerle, doctor, su presencia. Lo esperamos mañana porque hoy es miércoles de psicología y hoy conversaremos en el segundo momento de esta transmisión sobre el post-COVID-19. Ahora hacemos un resumen de los principales datos manejados en el parte habitual del Ministerio de Salud Pública. Cuba confirma al cierre del día de ayer 8.319 enfermos de COVID-19 y lamentablemente 86 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Hoy Pinar del Río sigue siendo la provincia con mayores cifras de contagio, le sigue Santi Espíritus y Las Tunas con una desfavorable situación en esta jornada. Para ser precisos, vamos a divulgar las estadísticas. Pinar del Río con un acumulado total de 1.563. Las Tunas reporta 838 casos positivos. Santi Espíritus con 878. Santiago de Cuba con 679, La Habana con 652 y Camagüey con 618. Me dicen de último minuto que tenemos listo el Twitter del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente cubano, que hace solo unos minutos se refería justamente a la noticia del mes. La esperanza del mundo, señala el presidente en este tuit, niños y adolescentes vacunándose con Abdala y Soberana. Tras año y medio enfrentando la pandemia y
es la etiqueta que señala en esta jornada este tuit del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y qué bueno comenzar el segundo momento de esta conferencia haciendo alusión a la vida, porque vamos a estar hablando de cómo impacta esta enfermedad en la salud mental de los convalecientes. Para ello, doy la bienvenida a la máster en ciencias, Luremis Rodríguez Hernández, especialista en psicología de la salud. Bienvenida. Por primera vez conversamos hoy con usted, pero siempre es un placer recibirlos en cada miércoles dedicado a la psicología. Bueno, ¿cómo impacta la COVID-19 en convalecientes? Ya Cuba casi va cerrando la estadística, según lo manejado hoy en conferencia de prensa por el doctor Durán. Más de 700.000 cubanos ya han padecido la COVID-19. Por tanto, la atención se redobla en las áreas de salud y la atención con especialistas en salud mental. Bienvenida. Bienvenida, Gisela. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por darme la bienvenida, Gisela, y bueno, darle buenos días a ustedes y a los televidentes que nos están mirando. Efectivamente, se ha visto de que los pacientes post-COVID han tenido un conjunto de conductas y un conjunto de estados emocionales que hablan a favor de que la COVID ha dejado una huella en ellos. Eso, por supuesto, depende de la gravedad de la enfermedad, de la estadía hospitalaria, de los procederes cruentos que hayan sufrido durante el proceso de intervención sanitaria. Y otro elemento que ha demostrado que hace una especie de particularidad es lo que tiene que ver con las características propias de las personas, y lo otro es con el grupo de edad al que pertenece. ¿Se puede hablar, doctora, de traumas específicos de la COVID-19? Fíjate, se habla de traumas y se habla también de un conjunto de conductas que, trabajadas tempranamente, necesariamente no tienen por qué convertirse en un trastorno, ¿no? De ello, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en la edad pediátrica, ¿qué es lo que se observa? Se observa que en primer lugar aparecen miedos. Miedos referentes a no quererse separar de los adultos, que son su figura de sostén, que son su figura de apoyo, que en psicología se le denomina ansiedad de separación. Pero en estos niños que pasaron por la COVID, que pasaron por la enfermedad, se puede ver que es un poquito más aparatoso. También aparecen temores a enfermarse, temores a que otro miembro de la familia se enferme, y esto entonces habla de que es importante tenerlo en cuenta, porque los niños que antes lograban tener una independencia en cuanto a la alimentación, el sueño, las actividades de aseo, empiezan a tener una regresión del comportamiento, fundamentalmente preescolares y escolares menores, donde eran niños totalmente independientes y empezamos a ver que necesitan tutela del adulto. Otra cosa importante y que llama mucho la atención para bien es el hecho de que no estamos encontrando ni en consulta ni en la literatura de que los niños pequeños sufran trastornos depresivos, sino lo que sufren son tristeza, es decir, sensaciones de tristeza, preocupaciones que se manifiestan a través de irritabilidad, a través de trastornos del sueño, a través de perretas, pero algo muy importante es que no se ha visto en ellos trastornos instaurados de depresión. Ya en los adolescentes, específicamente, ya lo que vemos en consulta es una apatía marcada. Una apatía por no querer participar en las actividades de la casa, por no querer participar en las actividades de la familia, por no querer trabajar e incluirse, ¿no?, dentro del sistema familiar. Y esto, ¿por qué es importante? Porque antes buscaban maneras de relacionarse con sus amigos a través del teléfono, del internet, de las redes sociales, y vemos que no, que se centran en sí mismos y están haciendo un uso desmedido de las tecnologías. Algo que realmente es importante porque afecta el sueño, afecta la alimentación y también puede afectar a largo plazo adicciones, pudieran aparecer. Doctora, muy interesante estos temas, sobre todo porque también pienso en los adultos mayores. De este en particular conversaremos después del alto. Hoy vamos a conocer cuál es la situación de Santiago a propósito de este miércoles de psicología, y es que la COVID-19 ha traído consigo grandes afectaciones para la salud mental de quienes la padecen. En las comisiones para la atención a pacientes convalecientes a esta enfermedad en Santiago de Cuba se trabaja arduamente para mitigar las afectaciones psicológicas del virus SARS-CoV-2.
Son las comisiones para la atención al paciente convaleciente de la COVID-19, uno de los pilares fundamentales dentro de las estrategias para el enfrentamiento a la pandemia en Santiago de Cuba. Las mismas, gracias a su carácter interdisciplinar, han garantizado el seguimiento clínico, integral y sistemático a las personas una vez son negativas al SARS-CoV-2 y además de tratar el impacto físico, ponen especial énfasis en mitigar la repercusión psicológica de la enfermedad. Incluyen psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos que crean una integración oportuna para garantizar no solamente la identificación de estos emergentes, sino la orientación adecuada y el acompañamiento terapéutico en función de esa reinserción social. En el caso de psicología, la mayoría de los pacientes vienen con afecciones del sueño, de ansiedad, de irritabilidad, de depresión y de miedo. Miedo principalmente por la familia y cuando están recientes a la convalecencia, miedos a salir del hogar, los cuales van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Asumir y conocer estos síntomas ha garantizado el tratamiento oportuno de los mismos, trayendo consigo una considerable mejoría en la calidad de vida de los convalecientes. En esta consulta post-COVID he tenido beneficios positivos satisfactorios porque primeramente tuve un descontrol muy grande de la hipertensión y entonces tenía ansiedad, sentía miedo y un insomnio muy grande, y entonces en la consulta he tenido psicológicamente una ayuda muy grande de los médicos especialistas, los clínicos, pues medicina interna, con la psicóloga, mucha ayuda con terapias florales. Las consultas han sido eficientes porque han tenido en cuenta los médicos de los consultores de la familia, han ido muy reiteradamente a las casas a ver cómo se va manifestando la enfermedad, en cómo ha evolucionado el paciente, han tenido consecuencias con eso. El psicólogo te ayuda muchísimo, la doctora de la fisioterapia también, para que uno poco a poco vaya insertándose de nuevo a lo que es la convivencia con la familia. Yo he visto que he progresado bastante en lo que es la parte psicológica, que sentía temor al caminar, la fatiga, el doctor ha sido muy eficiente en esas condiciones, la fisiatra, los ejercicios corporales para la movilidad, que me sintiera más segura a la hora del sueño también, tratando de ver algunas documentales, relajarme, buscar la manera de tener más conversación para desplegarme de lo que es la enfermedad. El apoyo psicológico a los pacientes afectados por el virus también ha tomado alternativas desde la virtualidad, mediante grupos de WhatsApp que han ayudado a extender la vitalidad del mismo dentro de los hogares. El trabajo que realizan estos especialistas ha sido vital en la recuperación y la reinserción social de los pacientes y ha fortalecido su salud mental para enfrentar esta nueva etapa de sus vidas. Desde Santiago de Cuba, Zuleik Dofurnó y Carla Camila del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Afectaciones en la salud mental de convalecientes de COVID-19 es el tema de este miércoles de psicología. Se ha incorporado a nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez, y converso con la psicóloga Luremis Rodríguez. Dejábamos el tema de los adultos mayores. ¿Cómo ha impactado la COVID-19 en la salud mental de nuestros abuelos, abuelas y, por qué no, también de los adultos de la familia? Efectivamente. Vemos de que ya cuando estamos hablando ya de los adultos, ya no solamente los síntomas de ese impacto psicológico se centran en la esfera emocional, sino que ya también tiene implicaciones en la esfera cognitiva. ¿Cómo lo podemos ver en casa? ¿Cómo lo podemos identificar? Estos adultos sabemos que son las personas que están haciendo el sostén económico del hogar. Por lo tanto, lo primero que encontramos en ellos en muchas ocasiones es síntomas de sentimientos de culpa por haber traído la enfermedad a la casa, donde vemos de que estos adultos empiezan a tener preocupaciones por la enfermedad, incertidumbre de qué va a pasar, cuál va a ser la evolución de los miembros del hogar desde el punto de vista de la salud, y esto genera estrés postraumático. Ese estrés postraumático va a estar en correspondencia con la gravedad de la enfermedad, con las secuelas que ha ido dejando, tanto en ellos como en el resto de los miembros del hogar, ¿no? Y todo esto está demostrado que está dando al traste con dificultades en la concentración. Y sabemos que los adultos de la casa, al sostener económicamente, son los que están trabajando. Entonces, pudieran también tener afectaciones en el desempeño laboral y eso trae al traste con también afectaciones a nivel económico, ¿no?, de la familia. Ya particularmente con nuestros adultos mayores,
lo que estamos viendo es que sabemos que es uno de los sectores más vulnerables de la población, que es en uno de los sectores donde queda el mayor número de secuelas de la enfermedad. Y estos adultos que antes, estos abuelos de casa, que antes pudieran ser independientes, que se mantenían al tanto, integrados en actividades de la casa, empiezan a tener una reducción importante de su movilidad, de la inserción en el hogar, en las actividades del hogar. Y esto pudiera traer como consecuencia entonces encamamiento, temor a la caída, a no quererse desplazar, a aislarse, y entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es la gran pregunta ante estas secuelas evidentes que va dejando la COVID-19. Este proceso de post-COVID-19, ¿cómo enfrentarlo? Efectivamente, yo quisiera decirle a la población que nos esté escuchando, en primer lugar, es importante saber que en todos los policlínicos en el nivel primario de salud de nuestro país, nuestro sistema está fortalecido con un equipo multidisciplinario que está allí para recibir a toda aquella población que lo necesita. Por eso estábamos hablando de cuáles pudieran ser los impactos para que la familia lo identifique y sepa cuándo pedir ayuda. Por lo tanto, ahí estamos, un conjunto de psicólogos, fisiatras, geriatras, clínicos, que están allí para poderlos ayudar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer en la etapa infanto-juvenil? En primer lugar, nos sorprende la capacidad que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes de ser creativos, de asimilar la situación y de además ser capaces de adaptarse a ello. Por lo tanto, hay que conversar, hay que hablar, hay que dejar claro cuáles son las pautas que hay que hacer para cuidarnos nosotros y cuidar a que el virus no entre en nuestro hogar, sin necesidad de acompañarlo de miedo, de temor, de altas inseguridades. Y otra cosa muy importante en esta etapa va dirigido a los hábitos de sueño y alimentación, porque el trastorno de alimentación fundamentalmente puede generar a largo plazo obesidad y eso es otro problema de salud. Ya para los adultos nos centraríamos en todo lo que tiene que ver con la resiliencia y todo lo que tiene que ver con el afrontamiento al estrés. Y para terminar con nuestros adultos mayores hay que centrarlo en dos puntos fundamentales. Uno es lo que tiene que ver con incluirlos en el sistema comunicacional de la familia, tanto con amigos como con los miembros del hogar, y tratar de que ellos vuelvan de nuevo en correspondencia con la convalescencia y la vulnerabilidad que haya generado la COVID, de volverlos de nuevo a insertar en el ambiente familiar. Ahora, una pregunta. ¿Ya han medido ustedes el impacto cuando se ha padecido doblemente la COVID-19? Un convaleciente que vuelve a ser nuevamente impactado por el virus, vuelve a padecer la enfermedad, 2 veces convaleciente, pudiéramos llamarlo así. ¿Han medido ustedes esto en las consultas? Eso en las consultas sí se ha medido. Todavía nos falta tiempo, ¿no? Porque todavía nos falta tiempo para hacer estudios longitudinales, pero sí, realmente se ha podido ver. Y lo que más encontramos en estas personas es lo que tiene que ver con el estrés postraumático y lo que tiene que ver con el hecho de los temores y de las ansiedades frente a la incertidumbre que me genera esto, que a pesar de que yo me cuido, a pesar de que tomo las medidas, pudiera de nuevo volver a introducir esto a mi hogar, pero fundamentalmente lo que está marcado es la ansiedad y la depresión en los adultos. Consejos, nos quedan solo unos minutos para despedir esta transmisión. Consejos a quienes ya padecieron la enfermedad, que viven todavía con ese miedo, con ese estrés. Primero que todo, hay que canalizar emociones, hay que conversar en la familia, hay que trabajar y fortalecer esas redes emocionales, esas redes de afecto, porque sabemos que la familia es ese lugar donde encontramos seguridad, amor, tranquilidad, y lo que hay que hacer es unirnos y conversar, hablar y poder decir entre todos cómo nos sentimos y qué podemos hacer juntos. Juntos combatir las secuelas, juntos apoyarnos en el combate al virus SARS-CoV-2, sobre todo desde el punto de vista de la protección y también buscando nuevas maneras de afrontar el futuro que debe ser lleno de optimismo, de esperanza, porque sin duda alguna algún día terminará la COVID-19. Agradecerle su presencia. Hoy conversamos con la psicóloga Luremis Rodríguez Hernández, especialista en psicología de la salud, sobre las secuelas en la salud mental de COVID-19. Nosotros así ponemos punto final a esta transmisión. Usted siempre recuerde protegerse mucho, cuidar a los más pequeños de casa, a la embarazada y a los adultos mayores. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.
Che Guevara regresa a Cuba después de una exitosa gira por Europa, Asia y África, en la cual concertó provechosos convenios comerciales, técnicos y culturales con esas naciones. 8 de septiembre de 1959, regresa el Che Guevara de gira por Europa, Asia y África. Conoce nuestra historia. Cubavisión Internacional. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Nosotros contamos contigo, no te rindas. Cuídate, cuídame.